Hola, buenos días. Nos encontramos ahora abriendo las grabaciones de las clases de Teología Moral Fundamental. Según lo que platicamos el otro día en nuestro encuentro por Zoom, eh, aprendiendo esta nueva técnica de grabar las clases y luego enviarlas así como paquetes para que ya luego ustedes vayan viéndolas donde puedan, escuchándolas donde puedan. Pues bueno, vamos ustedes y yo a ir experimentando con este nuevo estilo de tener clases, de compartir conocimientos, etcétera. Ya no vamos a presentarnos, ya nos presentamos suficientemente bien. Lo que voy a hacer, apenas me envíe el diácono Carlos o el padre Luis el correo a donde voy a mandar estas grabaciones, pues ya lo haré llegar. Pero también a ese mismo correo enviaré el texto que pues son los apuntes que a lo largo pues de muchos años, tanto un servidor como otros sacerdotes que hemos compartido esta materia en el seminario, hemos ido agregando, compartiendo, enriqueciendo. No nos vamos a casar, digamos así, con un libro, con un autor nada más. Primero porque, pues, un autor en teología moral, un solo autor, pues a lo mejor para un libro de texto eh, puede parecer un poco complicado en el sentido de que, pues, bueno, la óptica en la teología moral de distintos aspectos, pues es muy, muy rica, ¿no? Luego, pues no es fácil ubicar a un solo autor, no solamente latinoamericano o mexicano, ¿no? Sino un autor que pudiese tener nuestros problemas, nuestro lenguaje, nuestra manera de los problemas que tenemos nosotros, etcétera, ¿no? Yo he estudiado con muchos autores de muchos libros y me dejan insatisfecho en el sentido de que pues unos abordan un aspecto muy bien, pero otros no. Otros abordan pues otro tipo de problemática que a lo mejor no es la nuestra y entonces perdemos mucho tiempo en esto, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido, yo creo que la mayoría de los sacerdotes que damos clase en el seminario, que es nuestra experiencia magisterial más cercana, pues ha sido eso, ¿no? Ir tomando distintos autores, obviamente citándolas con mucha autoridad al pie de página. Ustedes van a encontrar en los archivos, en los documentos que les mandaré, podrán encontrar al pie de página pues distintos autores, algunos obviamente mucho más, que citamos mucho más, ¿no? O de repente a un sacerdote pues le interesó un autor y lo cita mucho, a otros a lo mejor nos interesó otro, ¿no? Pues bueno, claro, yo entiendo también que ustedes necesitan una base teológica, pues prácticamente todas las disciplinas de la teología, particularmente en la moral. Es cierto que también no van a ser ustedes sacerdotes, ¿no? En el sentido, su preparación no tendría que ser tan minuciosa, tal vez, tan fina en muchas cosas, ¿no? No van a ser, por ejemplo, confesores, ¿no? Pero seguramente van a guiar espiritualmente, pues, a personas. Y en este tema de la moral, pues, es muy útil precisamente por eso, ¿no? Para ilustrar eso, les quiero contar una pequeña anécdota. Yo recuerdo, tenía yo unos meses de ordenado sacerdote, era yo vicario de la parroquia de Ticul, y un día me acuerdo que me habla don Manuel Castro Ruiz y me dice que quería que yo fuera a verlo allá al seminario donde él residía, porque quería conversar conmigo. Yo pensé que me iba a cambiar de parroquia, tenía muy poco tiempo en Ticul. Y de repente me dice me dice, si te envío a estudiar algún lugar, alguna materia a Roma, ¿qué materia te interesaría? ¿No? Y yo inmediatamente le contesté teología moral. Tuve buenos profesores de teología moral,
Monseñor Rafael Palma fue mi maestro prácticamente casi en todas las materias de teología moral y fue muy agradable fueron muy agradables sus clases, pero yo le dije, don Manuel, a mí me interesaría la moral por esto. Yo voy a ser un pastor, soy un pastor en una comunidad y la gente difícilmente me va a estar preguntando sobre problemas tal vez de derecho canónico o de dogmas de fe. Bueno, obviamente hay que conocer muy bien la teología y todo, ¿no? Pero la gente, yo creo que más se va a acercar al pastor para buscar una orientación que le diga qué debo de hacer o qué debo de evitar, cómo debo de proceder, qué decisión tengo que tomar, qué está bien y qué está mal. O en esas dos cosas que están bien, ¿cuál es la mejor? Yo creo que la vida de un pastor pues va, la moral es mucho más útil que la, que la teología fundamental o que la derecho canónico, ¿no? Y no quiero ofender a mis hermanos sacerdotes que dan esas materias, ni mucho menos, ¿no? Pero pues desde mi óptica pastoral, pues yo eso le contesté. Y a los pocos días me habló y me dijo que efectivamente me iba yo a estudiar teología moral a Roma, ¿no? Y yo se lo agradezco muchísimo porque a lo largo de, pues ya 33 años de ministerio sacerdotal me ha sido sumamente útil, me sigue siendo sumamente útil. Ya con el paso de los años, claro, también con la cuestión de las clases y todo, pues ha sido muy útil, no solamente la pastoral o lo que estudié hace muchos años, sino también el estar dando clase, pues me ayuda a tener frescas algunas ideas, me ayuda a tener frescas algunos conceptos y todo. Así que, pues bueno, arrancando con esta reflexión, vamos a... Mi manera de dar clase es esta, ¿no? Con los apuntes en la mano, vamos leyendo algunos párrafos y los voy enriqueciendo, los voy comentando. Obviamente no voy a leer todo, ¿no? Pero hay algunas cosas que a lo mejor suponen un poquito más de explicación. Por eso es importante que a la hora de accesar a las clases, pudiesen tener ustedes, se lo voy a mostrar, pudiesen tener ustedes esto, ¿no? Teología moral fundamental, teología moral, y entonces ya iremos viendo algunas cosas, ¿no? Son en total 40 o menos de 40 hojas, porque luego hay hojas de bibliografía y todo, ¿no? No es una cosa muy pesada, no es una cosa muy difícil, no es una cosa muy compleja, ¿no? Porque si Carlos Rivas se pudo ordenar de diácono y aprobar sus materias, cualquiera podría, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? No quisiera decir otros, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar primero, ¿no? ¿Qué es pues con lo que se debe de partir, ¿no? Con una definición de teología moral. Más que una definición, la palabra siempre definición me suena un poco incorrecta porque definición es eso, como su nombre lo indica, poner fin, definir, poner cuáles son los límites. Y cuando uno define algo, se niega a aceptar otra propuesta, ¿no? Es esto y nada más, ¿no? Más que una definición, yo creo que la palabra más amigable para eso es hablar de una descripción. ¿Qué tenemos que entender por teología moral? Cuando tu esposa o tus hijos o tus compañeros te pregunten, y bueno, ¿y qué estudian en teología moral? Les voy a leer lo que hemos recogido. El concilio, ¿qué es la teología moral? La teología moral es la parte de la sabiduría divina que estudia las acciones humanas para ordenarlas a la visión amorosa de Dios como felicidad verdadera, plena y el último fin del hombre. Bajo la moción de las virtudes teologales y morales,
en particular de la caridad y de la justicia, junto con los dones del Espíritu Santo, a través de las experiencias de la condición humana, como el sufrimiento, el pecado, y con la ayuda también de las leyes morales y los mandamientos que nos indican los caminos de Dios. Como ustedes se dan cuenta, es una descripción. Vamos a ir sintetizando esto, ¿no? ¿Qué estudia? ¿Cuál es la materia de la teología moral? Los actos humanos. Esas son las acciones humanas. Antes en la ética se hacía alguna distinción entre los actos humanos y los actos del hombre, que no es lo mismo, que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Actos del hombre son aquellos actos que hace una persona humana de manera inconsciente. Por ejemplo, respirar. Ustedes no están decidiendo si respiran o no, a menos que obviamente no se lo propongan, ¿no? Pero durante el día no están, aspiro, expiro, aspiro, no participa normalmente la voluntad en esto, ¿no? O caminar, cuando ustedes se dirigen a un lugar, a otro, no deciden por cada paso que van a dar, no deciden que si van a dar otro paso o no van a dar, a menos que se propongan esa distinción. Los actos humanos son aquellos que hace la persona humana, pero sin la participación de la voluntad. En cambio, esos son los actos humanos. Las acciones del hombre ya es diferente. Ya estamos hablando del concurso de la voluntad, de la inteligencia y de la voluntad. La moral solamente pueden ser objeto de estudio moral o de calificativo moral aquellas acciones donde participe la voluntad o donde deba de participar la voluntad. Les voy a poner un ejemplo a propósito de esto. Una persona alcoholizada, borracha, totalmente ebria, toma el volante y después de 2 cuadras atropella a una señora y la mata. ¿Su acción fue voluntaria o fue involuntaria? Entra dentro de la calificación moral. ¿Se puede calificar moralmente o no se puede calificar moralmente? Alguien diría no, porque estaba inconsciente, no era dueño de sus actos, estaba totalmente ebrio. Es cierto eso, pero es cierto también que hubo un momento en que decide tomar. Y cuando decide tomar, es responsable de los actos que realice bajo los efectos del alcohol. Aunque no se haya propuesto atropellar a esa persona. Tanto en moral como también en derecho civil, en la justicia civil, a lo mejor pudiese haber algún agravante. Óyeme, es que no fue intencionado o no fue voluntario, ¿no? Bueno, a lo mejor eso pudiese disminuir la gravedad de un acto, ¿no? Pero bueno, pero al final del día conscientemente decidió tomar. La moral estudia aquellos actos donde participa la voluntad, o sea, el deseo del hombre y la inteligencia. Pero también, como la descripción lo dice, ¿en base a qué? ¿Cómo va a calificar la moral? ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Según quién? Alguien pudiese decir, ¿la moral de quién? No es la misma la moral de Hitler a la moral de John F. Kennedy. No es lo mismo la moral de nuestro presidente a la moral del presidente de Estados Unidos. No es lo mismo. No es la calificación moral que uno y otro ponen son diferentes, ¿no? Entonces hay que establecer, para estudiar la moral cristiana o católica, hay que establecer un parámetro. Hay que establecer una métrica. ¿Y cuál es la métrica? La descripción lo dice. La sabiduría divina.
Vamos a estudiar la bondad o la maldad de los actos humanos según el corazón de Dios, según lo que Dios nos indica. Aquí podemos ver algo que también es sumamente útil y que se dice prácticamente al inicio de todas las materias de teología. La interacción, la necesidad, la amalgama que hay entre todas las materias teológicas. ¿Cómo puedo yo calificar si un acto es bueno o es malo? ¿Cómo puedo yo orientar a alguien a tomar una decisión? ¿Es conveniente que hagas esto? ¿Es conveniente que no hagas aquello? ¿En base a qué? En base a mi experiencia. En base a cómo veo yo las cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la revelación? ¿Qué dice el magisterio de la iglesia? Ese es mi punto de referencia. Si quiero actuar según la ley de Dios, tengo que conocer la ley de Dios. Si quiero actuar para agradar al corazón de Dios, tengo que conocer el corazón de Dios. ¿Qué ha dicho? Tengo que conocer la revelación. Tengo que conocer cómo la iglesia ha interpretado esto o aquello. Vamos a poner un ejemplo totalmente actual. Un poco extremo, pero totalmente actual. No son pocas las legislaciones en muchos países que están decidiendo si aprueban o no aprueban el matrimonio igualitario. Un tema en debate, un tema de actualidad absoluto. ¿Se debe o no se debe aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo? Bueno, está clara la posición de la iglesia. No. ¿Pero por qué no? Hay que explicarlo, hay que explicarlo. ¿Cuál es la visión del matrimonio de Dios, según la Sagrada Escritura? Y cómo esos textos de la Escritura los ha, los ha interpretado la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia de los textos que hablan del matrimonio? Bueno, me parece que en la definición esta, en la descripción esta que hemos leído y que van ustedes a encontrar en los apuntes, pues hace referencia también a algunos factores que también ayudan a normar el criterio para la calificación moral de los actos humanos. Habla de los dones del Espíritu Santo, habla obviamente de las virtudes, sobre todo dice de la caridad y de la justicia. Hay que tener en cuenta las circunstancias, etcétera. Ya eso lo iremos desglosando un poco más adelante. Algunos aspectos van a encontrar ustedes de la descripción o de análisis de la definición. La naturaleza de la teología moral solo puede ser explicada y entendida en referencia a la vida cristiana, esto es, a la vida de Cristo. Y esto es bien importante porque hoy corremos el riesgo de abaratar la moral. ¿Y a qué me refiero, no? Hay una corriente muy fuerte, yo creo que siempre ha habido, ¿no? De la sociedad en general, del mundo, vamos a llamarlo así, de exigirle o de pedirle a la iglesia que se actualice entre comillas, ¿no? Y que, pues bueno, hablábamos del caso del matrimonio igualitario, ¿no? La iglesia tiene que actualizarse y entonces aprobar la unión entre las personas del mismo sexo. La iglesia es una servidora de Cristo. Tiene que servir a Cristo, no a los hombres. Claro, no se trata tampoco erróneamente de contraponer a los hombres y a Cristo. No es exacto eso, ¿no? Pero
la iglesia tiene que servir a la voluntad de Cristo, expresada en la revelación. Y a veces eso hace que tenga que remar contracorriente, porque el pensamiento a veces de la corriente no es el pensamiento de Cristo. La vida cristiana se basa en Cristo, obviamente, ¿no? No podemos tener una vida cristiana sin Cristo. No podemos practicar la fe cristiana sin creerle a Cristo y sin seguir a Cristo. Claro, eso nos hace entrar en colisión con los demás. Claro, algo que anotábamos hace un rato, la teología moral es una parte de la teología. La teología moral no se estudia independientemente a lo que ha dicho, lo que dice la Sagrada Escritura o lo que dice, lo que han dicho los santos padres de la Iglesia o lo que dicen los documentos de la Iglesia. No. La moral hace una usufructa, digamos, todos los estudios y toda la profundidad que tienen las otras disciplinas teológicas. Cito al Papa Juan Pablo II en esta encíclica que ustedes ya han empezado a leer. Dice el Papa Juan Pablo II en el número 29 de la Veritatis Splendor: la ciencia que acoge e interpela la divina revelación y responde a la vez a las exigencias de la razón humana es la teología moral. Es una reflexión que concierne a la moralidad, o sea, el bien y el mal de los actos humanos y de la persona que los realiza. Y en este sentido, la teología moral está abierta a todos los hombres, pero es también teología en cuanto reconoce el principio y el fin del comportamiento moral de aquel que solo Él es bueno y que dándose al hombre en Cristo le ofrece las bienaventuranzas de la vida divina. De una manera mucho más elegante que la mía, el Papa Juan Pablo II hace esa bella descripción de la teología moral. La teología moral, decíamos hace un rato, se ocupa de los actos del hombre, ¿no? De los actos del hombre. Hemos visto anteriormente que la vida de santidad a la cual está llamada el hombre se expresa y construye en su actuar cooperando con el Espíritu Santo. El objetivo de la moral como tal es el estudio de la conducta del hombre, es decir, de los principios operativos y los actos que lo conducen o apartan de su último fin. Es importante recordar que esta transformación del hombre por obra del Espíritu Santo, que será plena en la vida eterna, inicia aquí en la tierra. Por ello se puede hablar de una progresiva divinización del creyente en el mundo, que se expresa y construye en su actuar. Qué bello. A medida que el hombre va comportándose como dice Cristo, va imitando a Cristo, se va poco a poco divinizando. Este es un texto que van a encontrar ustedes la cita de un libro que se llama Elegidos en Cristo, de un autor, de un sacerdote español. Ese fue mi profesor Enrique Colom. La descripción también nos habla, dice, el fin último es la visión amorosa de Dios. Este elemento del último fin es básico en el discurso moral. Alguien se puede preguntar, ¿y para qué es la moral? ¿Para qué sirve la moral? La visión amorosa de Dios es el criterio que da valor a los actos en cuanto medios para alcanzar la vida amorosa de Dios. ¿Cómo alcanzo la vida amorosa de Dios? En mi actuar, con mi actuar cristiano, con mis buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Eso la moral me irá ayudando a descubrirlo. ¿Pero para qué? ¿Para qué ser bueno? Para alcanzar la visión amorosa con Dios. Con esta visión se superan las corrientes existencialistas y meramente
filosóficas de la moral. Voy a explicar mejor esto con un ejemplo. Uno de los grandes filósofos alemanes del siglo XVIII, XIX, fue indudablemente Immanuel Kant. Kant fue un extraordinario pensador alemán. Cuando él hablaba de la moral, de los actos humanos y de la moral, Kant decía, los definía el imperativo categórico moral. Él decía, yo tengo que ser bueno porque es mi obligación. No porque estoy obligado a ser bueno, estoy llamado a ser bueno. ¿Pero para qué? Para nada más. El hombre está llamado a la bondad, decía Immanuel Kant. Pero ya, sin ningún después, sin ningún para qué, ¿no? La naturaleza humana debe de alcanzar su plenitud en la bondad o en la verdad. Pero ya nada más, ¿no? No hay, digamos, esa finalidad, esa última finalidad que le da la vida cristiana a la bondad o a la moral. Por eso dice el texto que las visiones meramente filosóficas de la moral, ¿no? Aquí la moral es identificarse con Cristo para alcanzar a Cristo. Y el Cristo no es un fin abstracto, no es un fin teórico, no es una mera idea nada más. Habla la descripción de la teología moral que hemos analizado, del fin último del hombre, retomando lo dicho anteriormente acerca de la visión amorosa de Dios. Este fin último, entendido como la meta suprema del hombre, será el faro para tomar una imagen que guiará al hombre en todas sus acciones. Su vida entera se encaminará a ella a través de sus elecciones sucesivas. Estamos llamados en todas nuestras acciones, nuestras elecciones, a ir asemejándonos a Cristo. Ustedes han escuchado uno de los grandes libros de espiritualidad cristiana, es La imitación de Cristo. Se le atribuye a Tomás de Kempis. Ese es un libro de santidad, es un libro de espiritualidad, de ascética, de exigencia. A lo mejor algunas cosas hoy estarían un poco superadas, ¿no? Por los estudios de la psicología, de la sociología, de la misma espiritualidad cristiana. Pero indudablemente Tomás de Kempis se basa de un principio que es absoluto y es verdadero. En la medida en que actúo bien, imito a Cristo, me asemejo a Cristo, me acerco a Cristo. La descripción de la teología moral que hemos conocido esta mañana es la de, y contiene unos aspectos que son complementarios. ¿Cómo el hombre va a alcanzar la moral cristiana? ¿Cómo va a trabajar la moral cristiana? ¿De qué se puede ayudar el hombre para ir construyendo su vida moral? Y habla de la acción del Espíritu Santo. Habla de la gracia, de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo. La fuerza de la gracia, este elemento que seguramente ustedes en alguna otra materia van a estudiar, la fuerza de la gracia es cómo la gracia interactúa en la voluntad humana, cómo se complementa la voluntad y la gracia para ir ayudando al hombre a enfrentar sus obstáculos, sus retos, sus tentaciones. Yo quisiera, porque muchos de ustedes son casados, ya vi que no todos, pero muchos de ustedes son casados y puede servir esta reflexión, este ejemplo que les voy a dar.
Discúlpeme que hable de mi familia. No quiero decir que sea la mejor de todas ni la peor de todas, pero pues es la que yo conozco mejor y puedo hablarles de ejemplos de la familia, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión, estaba yo en tercer año de preparatoria, todavía no había entrado al seminario. Estaba yo pensando si entrar o no entrar al seminario. Y acostumbrábamos en mi casa a comer todos juntos. Nos sentábamos a comer, esperábamos que mi papá llegara del trabajo y nos sentábamos, mis hermanitos y yo, a comer. Fuimos 6 hermanos. Claro, las últimas 2 niñas pues llegaron ya, estaban pequeñitas, ¿no? Pero estaba yo en tercer año de prepa y mis 4 hermanos y mis papás comíamos juntos. Yo recuerdo que un día mis hermanos se fueron y ya en el postre o en la sobremesa mis papás empezaron a discutir. Ya ni me acuerdo el tema. Empezaban a pelear. Ay, es que tú, es que yo, es que fuiste, no fuiste, hiciste, no hiciste. Discusiones que pues hay en todas las casas y en todos los matrimonios. Y yo comiendo mi heladito al final de la comida, ¿no? Pero sí fue muy desagradable, como todo, no ningún pleito agradable, ¿no? Desagradable fue la situación. Terminando de discutir, mi papá se molestó, empujó la silla y se fue a su cuarto. Y mi mamá se dio cuenta de que yo estaba un poco asustado viendo cómo mis papás estaban peleando. Y entonces me dijo mi mamá, Jorgito, ¿tú crees que alguna vez tu papá no ha pensado en divorciarse de mí? Pues a lo mejor. ¿Tú crees que yo no he pensado divorciarme de tu papá? Con el carácter que tenía el cabrón. Sí, le dije, estoy seguro que sí. ¿Por qué no nos hemos divorciado? En aquel entonces mis padres tendrían 19 años de casados, más o menos. ¿Por qué no nos hemos divorciado? Y me contestó, mi mamá que no había estudiado en una universidad ni nada, ¿no? Me contestó una cosa muy bonita, que con el paso de los años lo pude entender mejor. Me dice, no nos hemos divorciado porque hemos usado la gracia de Dios. Yo no entendí mucho lo que me estaba diciendo. ¿Qué es eso, no? Me dice, el día, y me lo explicó ella, ¿no? Me dice, el día que nos casamos, tu papá y yo, nos entregamos mutuamente la gracia del sacramento del matrimonio. Y esa gracia, esa presencia de Dios en nosotros, nos ha servido a lo largo de nuestra vida matrimonial para tomar decisiones, para afrontar nuestros problemas, para salir adelante de las cosas que todo matrimonio tiene. Claro, la gracia de Dios no es que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer, pero aquí se aplica muy bien ese refrán viejo que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Ayúdate que yo te ayudaré. La gracia viene en ayuda del ser humano, del hombre, a que responda mejor a su vida cristiana. Claro, Dios no va a hacer lo que al hombre, al ser humano le corresponde hacer. Pero le va a dar la fuerza interior, le va a dar la ayuda para que vaya consiguiendo, para que vaya dando los pasos, para que vaya afrontando las tentaciones, para que vaya venciendo los obstáculos que le impiden ser imagen de Dios. La ayuda de la gracia. La gracia viene en ayuda del hombre para esto. Hablamos también de las virtudes humanas. Ya hablaremos, hay un semestre incluso que se habla de las virtudes. Hablamos de los dones del Espíritu Santo también como elementos que ayudan al hombre a encontrarse con Dios. Y finalmente, todo esto a la luz, la moral se basa, bebe su fuente
en la revelación cristiana y también en la razón. Nada de lo que Dios nos va pidiendo es irrazonable. Vamos a poner una explicación de esto, ¿no? No falta gente que nos dice a los sacerdotes, oigan, ustedes que no se casan, eso es contra la razón, es contra la naturaleza humana. ¿Será? ¿Será que los mandamientos divinos sean contra la naturaleza humana? De ninguna manera. Como Juan Pablo II escribió otra encíclica preciosa casi al final de su vida, de su pontificado, Fides et Ratio, donde decía la vida cristiana tiene dos alas, la fe y la razón. No se contraponen, se complementan. Cuando hay un enfrentamiento entre la fe y la razón, cuando o no se conoce bien la fe o no se conoce bien la razón. Alguien puede decir, óyeme, es que tuve que mentir, ¿no? Porque soy humano, no confundas las cosas, ¿no? El ser humano no te hace ser un mentiroso. La naturaleza puede ser la naturaleza pecadora del hombre, la naturaleza herida del hombre, puede ser que lo incline al mal, pero no lo obliga a obrar mal. Entonces, la moral se basa no solamente en la revelación cristiana, sino también en la razón. Es razonable la moral. Algunas veces es difícil, cuando, por ejemplo, la moral pide la fidelidad conyugal, por ejemplo, ¿no? Claro. No es fácil, pues claro que no es fácil, ¿no? Es difícil, ¿no? Lo más fácil es renunciar a la moral. Es que todos lo hacen. Es que todo el mundo miente, es que todo el mundo es infiel, es que todo el mundo toma el trago. No, yo no me puedo amparar en lo que hace la mayoría. La moral cristiana no es una moral de mayorías o no es una moral de popularidad. Es una moral de la voluntad divina, aquella moral que me lleva a imitar a Cristo según lo que Cristo ha revelado. Bueno, ya pueden ustedes ir subrayando. Ojalá que algunos de esos comentarios ayuden a entender mejor esta descripción de la teología moral, y ya cuando hay alguna sesión de preguntas, pues si alguna cosa no quedó clara, ya nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo espero que se haya grabado bien esto y que pueda llegar felizmente a sus computadoras. Un abrazo a cada uno de ustedes.